pensar que estaba con el sándwich. Él tiene la responsabilidad, entonces nosotros vamos al cine y él primero mira el trailer de la película que vamos a ver. En la oración, entonces él, como a veces se sentía menos espiritual porque tú eres la que lleva toda la vida en la iglesia, entonces ora tú. Y yo dije, no amigo, oras tú, y oras tú siempre. Y todas las noches, yo sé que Dios conoce mi corazón y yo hablo con él y yo oro también, pero siempre Beto es el que ora. Porque a mí eso me da cobertura. Porque yo cuando estamos discutiendo, cuando alguno estuvo bien, eso a mí me da paz. Eso es como si, yo le digo a él que yo no entiendo cómo es, pero cuando oramos juntos, independiente si es en la noche o en la mañana, se siente una paz que sobrepasa de verdad mi entendimiento, que se quitan esas cargas que yo siento como si de verdad Dios hiciera como, ven, ahora es mío, y siempre le he dado a él como esa responsabilidad de pareja. Cuando estamos discutiendo, tú tomas la decisión de a qué va a parar. Vamos a ir a un lugar, ¿tú estás de acuerdo que vayamos? Y él al principio se reía y me decía, pues tú puedes decir, y yo, no amor, es que no sabes, eso es lo que puede generar en ti, y si yo quiero un buen matrimonio, yo tengo que construir un buen noviazgo, o si no, pues ¿qué voy a esperar? Entonces él siempre ora y para mí eso es muy bonito porque poco a poco he visto cómo él se va metiendo como en el rol. Y entonces ya es, bueno, ¿qué película es? Sí, vamos amor, esa te puede gustar. No, esa mejor, creo que no. Entonces, chévere, porque eso es lo que yo siempre me enseñaron a mis papás, porque es lo que yo veo en mi casa, porque es lo que yo quiero para mis hijos, para mi familia. Entonces la oración de un hombre, o sea, de verdad, uno cree que es chiste y que es como, sí, no, o sea, como el poder que tiene un hombre de verdad de rodillas ante Dios es muy bonito y nos ha ayudado mucho, más que un check, como es el momento de los tres, como sí. Uno normalmente está los dos y no sé qué, y a veces yo estoy con Dios porque yo sí le hablo caminando y todo, pero es el momento de los tres y me ha parecido muy chévere, más, muy poca gente sabe que oramos todos los días. Porque, pues, ahora lo va a hacer todo el mundo. Ahora lo va a hacer todo el mundo. Pero sí es algo que ha sido como muy bonito de... No, y yo lo dije porque, o sea, de verdad, yo soy muy agradecido por eso, porque si yo miro mi vida antes de tener esa bendición de que alguien me pudiera enseñar eso, pues nada, o sea, totalmente quieto, o sea, totalmente quieto en ese aspecto y de verdad, o sea, muchas veces los hombres que están acá, pues, o sea, por ejemplo, las películas que nos gustan a los hombres es totalmente diferente a las de las mujeres, ¿verdad? Una bala. Bueno, entonces yo soy como... Sí. Esta película, el disparo es espiritual y obviamente es muy difícil, pero entonces esto, lo que ella decía, eso de nuestro rol como hombres, yo de verdad no lo creía, o sea, yo de verdad decía como, tampoco, o sea, sí, el sacerdote, no sé qué, pero yo por ejemplo que días hablaba con un amigo, un gran amigo mío, y él también en su liderazgo, todo el tema, y él me explicaba que cuando él le pedía a su novia que ella hiciera la citación, que ella no sé qué, no iba nadie. Entonces nos pusimos a preguntarle a Dios como, bueno, que cuál estrategia, no sé qué. Y de verdad la respuesta fue tan clara que fue... Que convoque el hombre. Él es él. Y cuando él me dice, sí, o sea, entonces yo, o sea, como, wow. Porque la invitación de la niña, o sea, las niñas ponen que la letra bonita, que no sé qué. ¿Qué estás enseñando? Sí, ustedes son muy detallistas en eso. Nosotros somos como, nos vemos mañana. Sí. Y la respuesta fue sí, listo, mañana, no sé qué, entonces realmente es el rol, o sea, no es ni siquiera que el hombre sea más preparado, no es del carisma, no, es porque Dios le dijo al hombre, tú vas a hacer. Entonces, para mí fue súper difícil al principio, pero obviamente ella en su hogar siempre le enseñaron esto, pues en mi hogar no, en mi cristianismo tampoco. Entonces, sí, claro. cuando empiezo a ver ese contexto, por eso lo dije, porque realmente para mí ha sido bendición. Entonces, tal vez los que estamos aquí es porque también puede ser de bendición para nosotros. Claro que sí. Y es tal vez de las disciplinas espirituales como más difíciles de adoptar, sobre todo en época de noviazgo, creería. Chévere. La otra pregunta que les hacía, ¿quién ha conocido mejor a su pareja solamente escuchándole orar? ¿Quién se ha dicho, ¿es en serio esto lo que siente en su corazón? Las toallas mojadas en otro lado que no sea encima de la cama. ¿Quién? Eso porque contesta muy bonito. ¿Han vivido eso? Sí. O sea, que a través de la oración uno
conoce cosas que Que no uno sabía. diría, ¿yo por qué no sabía esto? O que uno, más bien, o que uno escucha pero pasó de alto, o sea, que en algún momento hablaron y sí, yo te había contado, pero que en ese momento es como tan transparente todo que uno dice, "Ah, no, una barrera, me había dicho tal cosa". ¿Pasa o no pasa? Eso es pura carreta. Ay, un segundo. Pues la pregunta es si uno conoce más a su pareja ahora escuchando. Sí, Sí, Laura, sí. les ha sucedido eso, o sea, que... Puede sonar como boba la pregunta, pero... ¿Cómo qué? Sí, como boba la pregunta, No, pero a veces me parece buena. como que uno subestima también las dinámicas que Dios le permite a uno vivir con su pareja solamente con el hecho de aproximarse en una oración conjunta. Es bueno y es acertada, pues lo digo por mi experiencia. Yo conocí mucho a Andrés cuando lo escucho orar, porque en la oración uno ve su corazón, entonces ahí no hay nada, Sí. está hablando con Dios delante de uno, de otra persona, y es súper bonito, es muy sensible. ¿Alguno ha participado como de oraciones? Yo no sé cómo se llama eso, pero cuando arrancamos nosotros hace 3 años, por ahí abrieron una línea telefónica grupal y entonces orábamos los jueves a las 4:30 de la mañana. Y yo no sabía, yo decía, no sé, esto sí va a ser raro. O sea, una cosa es abalanzarme a orar con Luisa, otra cosa es abalanzarme a orar Con 15 personas. a esa hora, con 15 personas ahí. Y yo creo que fue de las cosas que más unió a ese grupo, a ese sit, fue esos jueves. Después en algún momento como que dijeron, venga, no, más bien promovamos que vayamos los viernes a orar a la iglesia, es válido. Pero también me pareció interesante como todas las cosas que uno puede aprender de otras personas solamente escuchándolas. Había gente nueva que siempre uno llega con el mío, pero es que yo no, y uno siempre dice, no, es que yo no sé orar. Como si existiera ni siquiera un modelo, como un método, ¿cierto? No, y hay personas que pues sí son, Señor, vísteme con tu armadura, mis zapatos de no sé qué, y todos como, y nos miramos como, o sea, ¿qué decimos? O sea, que también no, o sea, o sea, como... Ya lo dijo todo, sí. Sí, o sea, como, sí, creo que la de nosotros va a ser como esto, gracias por esto, perdónanos por esto, necesitamos esto. Ya, o sea. En cuanto al modelo de oración, sí, yo creo que más, digamos, el mensaje es sobre todo reconocer a Dios en nuestra oración, entender nuestra posición ante Él. Es bonito, entonces ahí les mandamos la recomendación de, yo no sé si es un libro, un capítulo. No, es un libro, bueno, es un capítulo de un libro que escribió Timothy Keller, que es un pastor. ¿Cómo se llama? Voy a mandarlo. La oración, creo que Voy a sí. mandarlo por el chat, por si en algún momento. Otra perspectiva, yo creo que otra perspectiva complementaria a lo que el pastor Darío simplemente dice, mire, Calvino, Agustín y Lutero analizando el Padre Nuestro, analizando las 7 u 8 partes claves del Padre Nuestro, dejando claro que la primera parte de su oración es entender y poner todo en la oración alrededor de Dios. Y la segunda parte de la oración es usted como individuo, sus necesidades, y ahí está descrito, ¿no? Se habla como la primera parte, Padre Nuestro que estás en el cielo, luego sí, vengo a mí, vengo a concentrarme en lo que soy yo, en lo que es mi pareja o en lo que... Se llama La oración experimentando asombro e intimidad con Dios. Chévere si lo pueden leer, no más de 30 minutos toma la El lectura. capítulo de la oración en particular. ¿Listo? Creo que estamos. Eso era, no sé si alguno tenga algo más que quiera compartir. Sí, hay un elemento del modelo de oración que a mí me parece, porque lo recordé, que la vez pasada tuvimos que salir de urgencia, pero tenía, no sé si es un pensamiento recurrente, y en este caso es, venga tu rey, porque parte de las discusiones, usualmente, y toda la repetición del tema, y que gira en torno a dinero, decisiones, tiempo, cansancio, estrés, es porque no reconocemos que no es el modelo económico en el que vivimos, pero, o sea, aparte sí, pero simplemente este no es el reino de Dios.
sea, es apenas lógico que nuestras expectativas y que la voluntad de Dios sea tan lejana a nosotros porque no es el reino de Dios, y a mí me parece que es fundamental primero reconocerlo y segundo pedir a diario que venga su reino, y también entendiendo que cuando tú preguntas y bueno, y están sus expectativas y sus metas fijadas con la voluntad de Dios, pues si uno es extremadamente sincero, dice yo lo que estoy haciendo es buscando primero el reino de Dios y su justicia todos los días con lo que estoy haciendo, y esa cuestión es muy complicada. Entonces busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Trato de acoplarlo al modelo de vida que me he planteado, pero entendiendo que es un modelo donde económicamente no me siento cómodo, donde es injusto, donde no hay paz, donde hay desigualdad, un montón de cosas, pero hago lo posible porque lo que hago el reino de Dios se va reflejado. Por eso fíjate que justamente en el modelo de oración viene previo a hágase tu voluntad, que es diferente, y ese venga tu reino. Creo que en el modelo de oración estamos necesitados de un reino diferente porque es muy difícil acoplar el reino de Dios con el reino en el que vivimos o con el modelo de mundo en el que vivimos, porque de una u otra manera responde las tres preguntas, ¿no? ¿Qué modelo de oración puede fortalecer tu vida? Yo me llevo eso hoy para mí, como venga tu reino. ¿Qué podemos hacer para que nuestras vidas sean más evidentes? Pues mirar si el reino de Dios está acoplado a lo que estoy haciendo a diario, y qué metas o expectativas, pues Dios quiera que las metas y expectativas que nos planteamos estén para extender el reino, que en realidad, si somos muy sinceros, las metas y expectativas y el modelo de vida que nos hemos planteado expande un modelo de mundo predicho, pero en realidad son muy pocas las cosas que expanden el reino de Dios. Quizás es un modelo pues muy individualista, muy capitalista, en el cual estamos simplemente pedaleándole, pero no creo que sea muy cercano al reino de Dios. Sí. Chévere que mencionas eso. Yo quiero hacer un comentario. Me parece muy interesante tu intervención, Andrés. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero, o sea, con lo que empezaste, que, o sea, venga tu reino. Es cierto que el Señor Jesús lo dijo, pero en otras partes también dio a entender que el reino de Dios ya vino y que está entre nosotros. Y si uno pusiera la búsqueda, podríamos coger aquí en la Biblia, en el celular, donde dice reino en los evangelios, en varias partes el Señor da a entender que el reino de Dios ya vino. Pero que ¿qué entiendes tú por venga tu reino? Es particular, ¿sí? Pero es que, digamos, Juan fue el que lo anunció y él vino, ¿sí? Y ese es el reino de Dios. El reino de Dios somos nosotros, es la civilización de Dios. Es lo que ahorita, esto es el reino de Dios. No es como una cosa etérea que esté en una Jerusalén espiritual de 600 kilómetros por 600 kilómetros, quién sabe, en luz inaccesible, sino que nosotros somos también el reino de Dios, y es cuestión de nosotros traer ese reino de Dios a la tierra. Pues nuestra responsabilidad al fin y al cabo, ¿sí? No es como, pues yo lo creo, y es mi posición, y lo podríamos tratar pues con más rigor. No pensé que hoy fuéramos a discutirlo, pero el Señor ya nos dio sus mandatos, nos dio su ley para establecer el reino de Él acá en la tierra. Porque o si no, te tocaría tomar una posición completa, o sea, otra posición, que es la que muchas veces los cristianos toman, y es que el reino de Dios solo vendrá cuando venga el anticristo, venga la bestia, hay rapto, 7 años de tribulación, el Señor viene, somete al anticristo, y luego sí viene un reino de Dios, en teoría de 1000 años, y que ese sí va a ser el reino de Él. Pero entonces aquí no hay ninguna esperanza, ¿sí? Aquí es como, ¿qué hacemos? Aquí no hay reino de Dios, ¿sí? Pero a mí me parece que el Señor en otros pasajes muy recurrentes sí dio a entender que el reino de Dios ya vino, y que nosotros somos el reino de Dios, y que por eso es que queremos dar testimonio, que por eso queremos hacer muchas cosas, que por eso queremos establecer unos bonitos noviazgos y unos bonitos matrimonios más adelante, porque el reino de Dios ya vino, porque nosotros somos el reino. Y así lo podemos ver. Uno llega y busca, el Señor es muy claro cuando dijo el reino de Dios está entre ustedes. Y cuando uno, digamos, hace ese cambio, como que ya, tú sabes, la teología, todos son ideas, en últimas, todos son ideas, y de las ideas se van desprendiendo otras cositas, ¿sí? Entonces ya no es dejar como
como un poquito el fatalismo de nada de lo que hagamos funciona, que igual acá nosotros ya perdimos, que igual la guerra con el mundo ya se perdió.